una nueva carta en la cual nosotros vamos a estar estudiando ya primera de Tesalonicenses. Así que les invito a que vayan allá a su Biblia, primera de Tesalonicenses. Igual les voy a compartir algunas cosas en la pantalla, ya para que ustedes puedan ahí ir viendo también y poder tener, ¿ya? Lo que sí me gustaría es que tengan todos sus micrófonos apagados, ¿ya? Para que no haya interferencia tal vez, porque estoy grabando igual, ¿ya? Para ver si queda grabado bien, en forma correcta, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla antes y vamos a orar también para que el Señor ahí tome el control de todo, ¿ya? Así que espero que puedan ver ahí la pantalla y poder ahí compartir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Oramos antes? Bien. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora de la mañana, gracias porque nos permites estar reunidos como iglesia, gracias porque nos da la oportunidad de tener y comenzar un nuevo estudio de tu palabra con esta carta que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo y los que van a poder ver también esta enseñanza. Te alabamos, te bendecimos porque sabemos que tú siempre vas a querer hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra y te pedimos tu dirección y tu bendición sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine para poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta día. Te damos las gracias por cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, en todo conocimiento y que podamos también practicar tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, primera de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Es una carta que ahí, ¿no es cierto? Como dice acá, esta carta está llena de intereses porque es, sin lugar a duda, una de las primeras que ha sido conservada, ¿no es cierto? ¿Para quiénes? Para nosotros como creyentes, ¿no es cierto? Desde la pluma de Pablo, o sea, Pablo mismo, ahí él las escribió mientras estaba ahí en uno de sus viajes. La primera que escribió para los cristianos de Europa. ¿Mm? Ahí en todo el continente europeo, ¿no es cierto? Fue la primera carta que Pablo escribió para ellos, ¿Mm? Para poder guiarles en su vida cristiana, ¿ya? Y establecerle ahí en forma correcta, ¿ya? Una pequeña introducción, ¿no es cierto?, para que podamos ver, bueno, hoy día vamos a ver solamente la introducción, ¿ya? Donde nos va a dar el tiempo para empezar ya el capítulo 1 y versículo 1, sino que vamos a ver la introducción en relación a lo que es la carta. El autor, ¿no es cierto?, sin lugar a duda, es Pablo. Pablo es uno de los que escribió esta carta y por eso aquí en 1.1, ¿no es cierto?, él empieza ahí identificándose inmediatamente, se identifica inmediatamente allí con, como él dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces allí, inmediatamente, Pablo se está identificando, ¿no es cierto?, como el autor de esta carta. ¿Cómo llegó ahí? ¿Ya? ¿Cómo llegó Pablo, en este caso, a Tesalónica? Ese es el sentido, para que nosotros podamos entender el contexto ya de lo que vamos a ir estudiando posteriormente. Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Él estaba en su segundo viaje misionero cuando estaba en un lugar, ¿no es cierto? Él tuvo una visión de parte de Dios y que vea a un hombre macedonio, ¿no es cierto?, que le dice, Pablo, es necesario que tú vengas acá a Tesalónica porque te necesitamos, están pasando algunas cosas en este lugar y necesitamos que tu presencia por medio de la palabra de Dios también nos ayudes y nos guíes en esto. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 16, ahí en sus Biblias, Hechos 16, tenemos esta visión en donde Pablo estaba aquí ya realizando su segundo viaje misionero y recibe esta visión de parte de Dios.
Hechos 16, versículos 6 al 10, y que dice lo siguiente. Y voy a poner lente, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermanos queridos, qué importante es esto cuando nosotros como hijos de Dios estamos atentos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros, en nosotros y con otros. Acá Pablo, ¿no es cierto? Hay alguien que le impide, ¿no es cierto?, que hable la palabra en Asia. A veces nosotros pensamos que tenemos que hablar de la palabra de Dios en donde estemos, que es verdad, ¿ya? Pero a veces el Espíritu Santo nos dice, no, seamos sabios y no hables ahora, espera. Eso es lo que le estaba pasando acá a Pablo, ¿no? Le dijo, espera, ¿ya? Porque no es necesario que hables todavía en este lugar. Después tal vez vas a poder hablar. A veces nosotros como creyentes somos tan impetuosos, por decir algo, de que queremos hablar en todo lugar y donde estemos, pero no siempre es lo mejor. ¿Ya? Por eso es importante que seamos guiados por el Espíritu Santo para que Él nos diga, ya, es hora, ahora puedes hacerlo, o bien, no, no hables, no digas nada. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Miren, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a ¿dónde? A Bitinia. Pero nuevamente, miren, el Espíritu no se lo permitió. Y es por eso que es importante que nosotros los creyentes estemos a diario en una constante relación personal con Dios para poder saber cuándo Dios quiere que nosotros hagamos algo o cuándo Dios quiere que no hagamos algo. Acá Pablo, como estaba tan estrecha su relación con Dios, el Espíritu Santo le dijo ya la segunda vez, no lo hagas, no le permitió. Y Pablo obviamente era obediente a Dios y por lo tanto él esperó y no hizo lo que él tenía que hacer, ¿no? Que era predicar el evangelio y hablar de Cristo. Versículo 8. Y pasando junto a Misa, descendieron a Troas, ¿ya? Que después yo le voy a mostrar en un mapa dónde está eso. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Nos damos cuenta cómo trabaja el Señor? Pablo, sin lugar a duda, quería predicar el Evangelio en estos dos lugares, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios tenía preparado otra cosa. Tenía preparado esta visión para Pablo, donde estaba este hombre macedonio, ¿no es cierto? De pie, dice, rogando, pasa acá y ayúdanos. ¿Por qué? Porque Dios ve cuál es la urgencia. Dios vio que Pablo era mejor, iba a ser mejor usado y más rápidamente en Macedonia que tal vez en Misia o en Troas, donde estaba. Entonces, por eso Dios le impidió que siguiera avanzando o predicando el evangelio en esos lugares para enviarlo donde a Tesalónica, ¿ya? En donde sí era necesario que él estuviera enseñando la palabra de Dios. Por eso ahí el hombre en la visión le dice, ven, ayúdanos. El 10, miren, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Y es así, ¿ya? Cuando nosotros como cristianos estamos en una estrecha y buena comunión con Dios y estamos nosotros siendo obedientes a la voz de Dios, debemos siempre obedecer sobre nuestros intereses tal vez o sobre nuestros deseos. Es entender y poder saber bien lo que el Señor quiere. Pablo acá, ¿no es cierto?, entendió y obedeció. Ok, Señor, tú no quieres que predique en este lugar ni en este otro lugar, pero sí tú quieres que yo vaya a Macedonia y lleve la palabra de Dios porque ellos la necesitan en forma tal vez más urgente
como en este lugar en donde estoy. Entonces, de esa manera, Pablo llegó en este caso a Tesalónica. No es que Pablo haya querido ir, no, sino que el Señor lo envió, porque Pablo quería estar en Troas, quería estar allí predicando y formando iglesia, pero el Señor le dijo, no, espera, después vamos a volver allá, primero anda a esta región, anda a Europa, porque allá es necesario que tú puedas llevar mi palabra. Bien, la fundación, ya como ya les decía anteriormente, fue fundado en su segundo viaje misionero. Ya Pablo cuando emprendió ahí su segundo viaje misionero es cuando él fundó esta iglesia allí de Tesalónica. Si vamos al capítulo 17 de Hechos, ahí en su Biblia, Hechos 17, vamos a poder ver ahí, ¿no es cierto?, versículo 1 al 9, lo que estaba pasando. Miren, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Ya? Ellos llegaron, ¿ya? ¿Por qué llegaron? Porque Dios los envió allá. ¿Ya? No es porque ellos hayan querido, sino que Dios los envió allá. ¿Y dónde llegaron? A una sinagoga. Si usted se da cuenta y estudia la vida de Pablo en sus viajes misioneros, normalmente él siempre llegó a una sinagoga para predicar el evangelio. ¿Por qué llegó allá? Porque él sabía que ahí se reunía la gente y se reunían los hombres porque querían escuchar palabra de Dios. Entonces él usaba ese lugar para poder enseñarles y predicarles la palabra de Dios allí a los judíos. Dice el versículo 2, miren. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Si nosotros sumamos los 3 días de reposo, ¿cuánto nos da? Por 3 semanas. Porque recordemos que para el judío el día de reposo es el día sábado. Y dice que por 3 días de reposo estuvo allí predicándole el evangelio en la sinagoga. O sea, por 3 semanas estuvo allí enseñándoles, ¿no es cierto? Y discutía con ellos acerca de qué, de la palabra de Dios. Recordemos que los judíos, ¿no es cierto? Para ellos tenían el Torá, o la ley, o el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, que para ellos eran lo único sagrado, ¿no? Y ahí estaba Pablo discutiendo con ellos y enseñándoles que no solamente estaban esos 5 libros, o enseñándoles realmente lo que era la ley, y sobre eso enseñándole quién era Jesucristo. ¿Ya? Porque el pueblo de Dios, en este caso los judíos, le habían rechazado, ¿no? Y Pablo fue llamado también para predicarle a los gentiles, pero también al pueblo de Dios, a los judíos, la palabra correcta. ¿Y quién era? Jesucristo. Versículo 3 dice, miren, declarando y exponiendo por medio de qué? De las escrituras. Qué interesante. No por medio de lo que él tal vez entendía o lo que él quería hablar, no, sino que tenía algo en que él se fundamentaba, y esa era la palabra de Dios, la escritura. Por eso, hermanos queridos, cada vez que tú y que yo hablemos de Dios a alguien, debemos estar basados y fundamentados en la escritura siempre. No es hablarle, no, es que sabes que yo pienso, es que yo creo, es que no. Hablarle, no, es que sabes, la Biblia dice, o la Escritura dice esto. Ese es nuestro deber. Y Pablo acá lo estaba diciendo, ¿ya? Por eso dice, declarando y exponiendo por medio de qué? De las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura, hermanos queridos, es la base de nuestra predicación o nuestra enseñanza a las personas, ¿ya? Y es la que nos va a dar autoridad. La autoridad la da la palabra del Señor y es lo que nosotros debemos enseñarle a los demás. Dice el versículo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio,
decía: Él es el Cristo. ¿Nos damos cuenta? Por medio de la Escritura, Él les enseñaba y les predicaba de Jesucristo para que ellos pudieran reconocer a Cristo en sus vidas, para que ellos pudieran conocer a ese Jesús que antes habían rechazado y que ahora le pudieran recibir también ahí en sus vidas. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron. Y esa es una gran verdad, hermanos queridos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos de Cristo a las personas, no podemos esperar que todas las personas crean o se conviertan. Porque con Pablo pasó también. Solamente algunos de ellos creyeron, no fueron todos. Nuestro deber es predicar el Evangelio. Y quien hace la obra en el corazón del hombre es el Espíritu Santo para que puedan creer y convertirse al cristianismo. Solamente nosotros somos un instrumento enviado para hablar la palabra de Dios, pero el que hace la obra en el corazón del hombre es el Espíritu Santo. Y acá con Pablo pasó lo mismo, ¿no? Dice: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, ¿no es cierto? No pocas. Acá menciona, ¿no?, que el grupo que se juntó con ellos, y mujeres también dice allí, nobles. ¿Qué quiere decir con mujeres nobles? Que eran mujeres que también eran acaudaladas, ¿ya?, que tenían recursos y que iban a ayudar sin lugar a dudas en la obra ahí de Tesalónica, ¿no? Y en la obra juntamente con Pablo. Versículo número 5, miren, dice: entonces los judíos que no creían, ya el otro grupo de los judíos que no creyeron a lo que Pablo le estaba diciendo, teniendo celos, ya tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Nos damos cuenta ahí ya la oposición inmediatamente que Pablo tuvo por predicar el Evangelio. Aquellos que no creyeron, de que le tiraron de loco, de fanático, de que no estás lavando el cerebro, etcétera, no sé, podrían haber dicho muchas cosas, ¿no? Pero estos hombres, ¿no?, que hicieron un complot y se fueron a esta iglesia que se estaba empezando a formar ahí en Jasón, en la casa de Jasón, y les tomaron presos para llevarles, ¿no es cierto?, allí ante las autoridades por estar hablando o diciendo cosas que no convenían. Miren, dice acá también entonces: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado que había alguien que estaba predicando de Cristo, que había alguien que estaba hablando acerca de Dios y que ha trastornado el mundo entero, o sea, que ha llevado la palabra de Dios a un lugar o a otro. Ahora, cuando habla del mundo entero, habla del mundo conocido de ellos, ¿no es cierto?, en ese tiempo, en ese periodo. Y dicen: y aún, ahora llegaron aquí, a Tesalónica, a Europa llegaron, para también trastornar y cambiar la mente y el corazón de los hombres. Y por eso ellos querían ahí atraparlo, ¿no es cierto?, y llevarlo ante las autoridades. Versículo 7 dice, miren: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, Jesús, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo un cierto régimen de César allí y decían: estos están en contra del gobierno, están predicando acerca de que solamente hay otro rey y único rey, que es Jesús, y no dicen que César sea el rey, que sea quien debemos adorar o venerar. Entonces, estos hombres que estaban oponiéndose estaban diciendo una blasfemia
o una mentira, porque Pablo jamás les dijo eso. Todo lo contrario, si nosotros vamos a los estudios y a los escritos de Pablo, él dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea, cumplamos con lo que el gobierno dice, respetémoslo, pero a Dios también debemos hacer lo que Dios nos pide. Nunca oponiéndose uno contra otro. Pero estos hombres, como querían tomarle preso, ahí en Tesalónica, ¿no? Estaban inventando cosas que Pablo no había dicho. Versículo 8. Y alborotaron, dice, al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. O sea, hicieron una revuelta, ¿no? Una revuelta ahí para confundir a la gente. Y de esa manera, hermanos queridos, hasta el día de hoy, el enemigo trabaja. El enemigo, ¿no es cierto?, trabaja de la misma forma para confundir a la gente, para alborotarla. ¿Y para qué? Para dejarnos mal a nosotros, a los creyentes. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer siempre? A obedecer la palabra de Dios, lo que ella nos dice. Versículo 9, miren. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. En el fondo, ¿qué? Lo habían tomado preso, pero después los soltaron por una fianza que tuvieron allí que cancelar y pagar. ¿Qué otra cosa en la introducción? Sus ayudantes o compañeros de viaje ya de Pablo a Tesalónica fueron Silvano, que también se le llama Silas, ¿ya? Y Timoteo. Por eso, como veíamos ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 1, ¿no es cierto? Los menciona Pablo allí. Y Pablo les dice, Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Ya? Ellos fueron los compañeros de viaje que ayudaron en la obra misionera de Pablo y que fueron con él para ayudarle en la predicación de la palabra, ayudarle con lo que él tenía que hacer, ayudarle con el ministerio. Si vamos al capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, versículo número 2, miren, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. ¿Nos damos cuenta? Pablo no estaba solo en la obra del Señor, estaba rodeado también de hombres que amaban a Dios, de hombres que querían servir a Dios y trabajar juntamente con él en esta obra. Y aquí tenemos este ejemplo de Timoteo, ¿no? Que le ayudaba en la obra y que Pablo le envió para confirmar la fe de Tesalónica. Y versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Ahí vemos, ¿no? Como Pablo ahí habla de Timoteo, de su ayudante, de su colaborador ahí en la obra, cómo Dios ahí le, o sea, en este caso Timoteo le lleva las noticias, ¿no? De que los hermanos estaban bien, estaban firmes ahí en la obra del Señor y estaban creciendo y avanzando. ¿Mm? ¿Qué otra cosa más tenemos? Miren, el lugar y la fecha. ¿Ya? El lugar y la fecha. Más o menos fue entre el 50 y el 51 después de Cristo, cuando Pablo estaba en Corinto, ¿ya? Ahí más o menos se dice que fue escrita esta carta. ¿Por qué? Porque ahí Pablo en esta carta, en Hechos 18, menciona al procónsul Galión. Y los historiadores sitúan que este procónsul Galión, ¿ya?, estuvo entre los años 50 y 51 ahí en Corinto, ¿no es cierto?, gobernando, y en base a ese detalle, ya se sitúa que esta carta fue escrita más o menos entre esos años, ¿ya?, que Pablo la escribió. Si vamos nosotros a Hechos 18, ahí a Hechos 18 para que podamos ir allá.
versículo número 12 al 17. Miren, 12 al 17 de capítulo 18. Dice, pero siendo, ahí está, ¿no? Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron a tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, perdón, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los hechos del tribunal, y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Ya? Entonces ahí más o menos, para situarnos en el contexto, es cuando Pablo escribió esta carta a Tesalónica, ¿ya? Cuando estaba allí este gobernador llamado Galión. ¿Qué más? Miren, ahí tenemos nosotros, ¿ya? Ahí tenemos nosotros el mapa de Pablo, ¿ya? Pablo estaba acá, ¿no es cierto?, en este lugar donde se ve la flecha. Ahí está Troas, ¿ya? Ahí está Troas, en donde Pablo quería predicar, quería enseñar la palabra de Dios, y en donde el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le dijo, no predique acá. Y ahí es donde él tuvo esta visión de noche, diciéndole que había un macedonio, ¿no es cierto?, que le decía, ven acá, ¿para qué? Para que nos ayudes con la palabra de Dios. Imagínense, miren acá el mapa, todo lo que tuvo que viajar Pablo de este lugar de Troas, donde estoy moviendo la flecha, tuvo que embarcarse, cruzar el mar, llegar a Neápolis, de Neápolis después a Filipos, de Filipos a Anfípolis, después a Polonia, y recién allí llegó acá, a Tesalónica. Ahí donde está este punto, ahí está ubicado Tesalónica, ¿ven? Ahí está Macedonia, toda Europa. Macedonia, ¿no es cierto?, llegó allí a predicar el evangelio en su segundo viaje misionero, ¿ya? En su segundo viaje misionero, entonces ahí se embarcó Pablo para llegar allí. Espero que hayan logrado ver el mapa, ¿ya? Y si no, ustedes búsquenlo en internet, pongan segundo viaje misionero, mapas, y va a aparecer, y ahí van a poder verlo bien, ¿ya? Entonces, desde este lugar de Troas, navegó hasta llegar acá a Tesalónica, ¿ya? A este lugar, ¿para qué? Para predicar el evangelio. ¿Bien? Ok. Avanzamos entonces, ¿ya? Asunto a tratar en esta carta, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver durante el estudio de esta carta? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar viendo? Y espero que así, Dios mediante, el Señor nos guíe. No sé cuánto tiempo tal vez vamos a invertir en este estudio, ¿ya? Pero lo que el Señor quiera, ¿ya? A medida que vayamos avanzando capítulo a capítulo, versículo a versículo, y podamos ir viendo y estudiando y adquiriendo la enseñanza. ¿De qué va a tratar en forma general, no es cierto, toda esta carta de Primera Tesalonicense? Lo primero, alentar
a la iglesia. Ahí no hice la separación correcta, ya, pero eso es alentar a la iglesia, que porque este hombre macedonio le estaba pidiendo ayuda, ven, ayúdanos, ¿no? Alentar a la iglesia a permanecer firme y a seguir adelante, pese a lo que ellos estaban viviendo en ese entonces, ¿ya? Estaban viviendo una persecución, estaban viviendo, ¿no es cierto?, una confusión de algunos temas, ¿no es cierto?, que ahí no entendían bien ellos, pero Pablo les va a alentar en esta carta a mantenerse ahí firmes en la fe y creyendo en la palabra de Dios. Al igual que hoy en día a nosotros, ¿no? A pese a todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, como humanidad, como a la vez también como iglesia, el Señor nos va a alentar, ¿no es cierto?, a mantenernos firmes, ¿ya? Nosotros en nuestro país lamentablemente no sabemos qué va a pasar con la iglesia de ahora en adelante, con todo lo que está dándose, ¿no es cierto?, en el área política, en el área de quién nos va a gobernar, etcétera. Pero independientemente de quiénes estén gobernando, nosotros debemos seguir haciendo la obra del Señor y lo que el Señor quiere que hagamos, que es seguir escuchando la palabra de Dios, seguir congregándonos, seguir firmes con nuestros pensamientos, acorde a lo que la palabra del Señor en sí nos quiere enseñar. Y sin lugar a dudas, orar por las autoridades. Más que nunca, ahora, hermanos queridos, nosotros debemos estar orando por nuestras autoridades futuras. No sabemos quiénes van a ser ni quiénes, pero debemos estar orando, ¿no? ¿Y para qué? Para que la iglesia pueda seguir marchando como ha marchado hasta ahora. Y si no empezamos a marchar como ha marchado hasta ahora, ¿no? Bueno, seguir los cristianos ahí firmes, obedeciendo a Dios, ¿no es cierto? Como dice Pablo, antes que las autoridades y que ellos nos impiden, por ejemplo, congregarnos, nos impiden no hablar de Cristo, o nos impiden no seguir mostrando nuestra fe, ¿ya? O incluso, si, como que yo creo que se va a dar, se va a levantar mucha gente en contra del cristianismo, ¿ya? Pero pese a eso debemos permanecer firmes, ¿ya? Este es el sentido de esta carta, alentar a la iglesia a seguir adelante. ¿De qué otra cosa más nos va a hablar esta carta? ¿Ya? Responder a acusaciones falsas. Había muchas acusaciones falsas que se estaban dando allí a diferentes personas, ¿ya? Y Pablo aquí va a responder de acuerdo, perdón, de manera bíblica, cómo enfrentar estas acusaciones falsas de uno o de otro lado, ¿ya? Que lo vamos a ir estudiando. ¿Qué otra cosa? Consolar al rebaño perseguido, ¿ya? Porque era una iglesia que iba a ser perseguida. Tal vez, yo no digo que sea así igual con nosotros en un tiempo más, porque no lo sé, pero si llegara a pasar con nosotros, llegar a ser una iglesia perseguida por creer en Cristo, por predicar el Evangelio, bueno, acá esta carta nos va a ayudar a qué, a tener un consuelo, ¿no es cierto? De que si vamos a sufrir por el Evangelio, amén. Si me van a maltratar o me van a insultar por ser un cristiano, amén. Pero no prestar defensa, ¿no es cierto? O actuar igual como ellos actúan para con nosotros, ¿ya? Entonces, debemos como cristianos mantenernos firmes, debemos como cristianos obedecer la palabra de Dios y hacer lo que el Señor quiere que hagamos, ¿ya? Vergüenza me da un tiempo atrás, y tal vez usted lo vio en las noticias cuando había, ¿no es cierto?, un pastor supuestamente que estaban congregando y se llega la policía y este pastor y los hermanos de la iglesia que habían se fueron en contra de la autoridad, en contra de la policía e incluso golpeándose, ¿no es cierto?, pegándole y haciendo un show y mintiendo que supuestamente los carabineros lo habían atropellado. ¿Recuerda esa noticia? Cuando la camioneta se hace para atrás y él se tira, el pastor se tira abajo como que lo atropelló. Lamentablemente eso me daba a mí vergüenza ajena, ¿no? Pero no debemos actuar de esa manera, ¿ya? El Señor nos manda a actuar de otra forma y es lo que vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Y el consuelo de Dios, ¿a quién? A su iglesia, que es o que va a ser perseguida, ¿ya?
Tal vez aquí en Chile aún no estamos en este periodo, pero puede que lleguemos. Hay otros países, en otros lugares donde sí están, ¿no es cierto?, con una iglesia perseguida, donde hay hermanos nuestros que están sufriendo por predicar el evangelio, porque se les persigue e incluso se les lleva hasta la muerte. Entonces ahí es donde debemos nosotros estar firmes con nuestras convicciones, sabiendo a quién estamos obedeciendo y a quién estamos sirviendo. ¿De qué otra cosa vamos a estudiar en esta carta? Eh, Pablo, ¿no es cierto?, va a reflejar acá un gozo, ¿ya?, por la fe que los hermanos tenían, ¿ya? Y muestra acá realmente el gozo de Pablo que tiene saber que sus hermanos ahí en Tesalónica, ¿no es cierto?, tienen una fe realmente inmensa y grande, ¿ya? Y vamos a ver el tema de la fe también, cómo nosotros podemos perder nuestra fe o cómo podemos ir aumentando nuestra fe, ¿ya?, en el Señor. ¿Qué otra cosa también? Esta carta va a mostrar, ¿no es cierto?, recordarle la importancia de la pureza moral. ¿Por qué? Porque habían asuntos morales también que ahí estaban dándose y Pablo les va a empezar a predicar y a enseñar la importancia de tener una limpieza, ¿no es cierto?, de ser limpios moralmente, de poder tener una pureza moral, no solamente intelectual, sino que moral, en hechos, en verdad. O sea, si yo digo ser cristiano, que realmente muestre el ser cristiano. ¿Ya? Ese es el sentido. Si yo realmente soy un hijo de Dios, que actúe como un hijo de Dios, no solamente intelectualmente, moralmente y que actúe, ¿no es cierto?, físicamente también, en toda mi manera de ser, de pensar, de hablar, de actuar. También es lo que vamos a estudiar mientras avancemos, ¿no es cierto?, en esta carta. ¿Qué otra cosa? Condenar el estilo de vida de pereza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había muchos hermanos que eran perezosos, ¿ya? Hablando espiritualmente, ¿ya? Muchos hermanos perezosos. Entonces Pablo condena duramente la vida de pereza, que ya no podemos seguir ahí como en términos chilenses, ¿no es cierto?, durmiendo los laureles, sino que realmente mostrar que somos hijos de Dios, mostrar que realmente nosotros nos debemos al Señor y que ya deje afuera mi pereza y que pueda hacer la obra del Señor que Él me ha encomendado con diligencia, con ánimo pronto, con deseo. Porque la pereza realmente no ayuda a nada bueno, todo lo contrario, ¿no? Desanima y desayuda en la obra del Señor. Dios quiere que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos ser, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que avivados, que estemos dispuestos allí siempre, con ímpetu, con deseo de trabajar e involucrarnos en la obra del Señor. Y no ser perezoso, como diciendo, ya, que otro lo haga, yo no lo quiero hacer. Entonces eso, Pablo condena ese estilo de vida. Y miren qué interesante, le llama un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es algo que ya adquirieron, ¿ya? Y que su vida constantemente va a ser de esa forma. Y Dios dice que no, nuestra vida debe ser ferviente para servir a nuestro Dios. Que cuando se nos pida nuestra ayuda podamos decir, heme aquí, aquí estoy. Pero a veces los creyentes, ¿qué hacemos? Dejamos pasar un día, otro día, una semana, un mes, un año y así nos vamos mal acostumbrando. Entonces, esta carta nos va a ayudar también a eso, ¿no es cierto? A no ser perezosos en la vida espiritual. ¿Qué otra cosa? Corregir corregir un mal entendimiento en cuanto a las profecías. ¿Por qué? Porque ellos sabían acerca de las profecías o de los eventos futuros que iban a venir, pero estaban mal enfocados, ¿ya? Mal enfocados en cuanto que unos creían una cosa, otros creían otra. Entonces esta carta le ayuda a Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia de Tesalónica a poder enfocarse en la profecía correcta. Realmente, ¿qué es lo que viene ahora en adelante? ¿Ya? ¿Qué es lo que está? Porque ellos tenían una confusión. Bueno, nos va a ayudar también a poder entender
los eventos proféticos o futuros que vienen, ¿ya? Desde este tiempo o del tiempo que estaba ahí Pablo en Tesalónica, ¿no? En adelante. Y hoy en día a nosotros, a igual forma, ¿ya? De lo que estamos viviendo hoy como iglesia, es lo que viene al futuro. Hay mucha confusión hoy en día también, tal vez no entre nosotros como iglesia, ¿no? Pero a nivel general, mundial, muchos pensamientos de las cosas futuras que vienen. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, etcétera. Entonces, veamos a ver realmente qué dice la Biblia en relación a aquello. 8, ¿no es cierto? Terminar con las tentaciones dentro del rebaño. ¿Por qué? Porque había muchas tentaciones, ¿no? Había muchas cosas que estaban ahí tentando al rebaño, a la oveja, a los hermanos de Tesalónica para no obedecer a Dios, para no hacer lo que el Señor en sí quiere y poder así sacarle, ¿no? O desinflarles así espiritualmente, ¿ya? Terminar con aquellas tentaciones que muchas veces, ¿no es cierto?, nuestras propias concupiscencias nos hacen ser tentados y caer muchas veces en ellas. Entonces, Pablo acá también les da herramientas para poder salir de eso, para terminar, ¿no es cierto?, ser tentado, ya sea por nosotros mismos, por el enemigo, en nuestra vida diaria, en nuestra vida como creyente. Y 9, ¿no es cierto?, exhortar al rebaño también a las áreas elementales de la vida cristiana. O sea, ¿cuáles son las áreas elementales o nuestras áreas principales o cotidianas que debemos llevar a cabo en nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener ahí presente para poder seguir adelante, ya avanzar como hijos de Dios? Entonces, queridos hermanos, es interesante, ¿no? Es interesante realmente poder ver y poder saber lo que Dios tiene allí preparado para cada uno de nosotros, lo que el Señor quiere, cómo nosotros debemos manejarnos como creyentes, como hijos de Dios y poder así avanzar. Entonces, por lo menos a mí me parece muy interesante el poder estudiar esta carta, el poder avanzar, Dios mediante, ¿no es cierto?, y aprender qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y que podamos allí nosotros aprender de Él, aprender de lo que Pablo le estaba entregando allí a la iglesia. Bien, entonces vamos a llegar hasta acá. Esta es como la introducción solamente. ¿Ya? Dios mediante, la próxima semana vamos ya a meternos ahí con el capítulo 1 para ir estudiando, para ir viendo y analizando lo que el Señor en sí quiere. Bien, que el Señor bendiga entonces allí su palabra y Pastor, sí, una duda, ¿usted podría explicar, por lo menos yo, a mí, qué es procónsul? el procónsul era como no era el gobernador mismo, sino que era como un ministerio dentro de lo que, dentro del área ahí gubernamental que había, ¿me entiendes? Ok. Parte de un ministerio, algo así. Ya, Pastor, gracias. ¿Ok? Vamos a orar, ya, y vamos a pedir al Señor que Él nos guíe durante este tiempo y de ahí va a continuar nuestro hermano Juan. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora, gracias porque nos permites estudiar tu palabra y nos permites, Señor, poder avanzar y entender lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias por esta carta, Señor, que sé que nos va a ayudar bastante en nuestra vida personal. Gracias porque tú has usado a tu siervo Pablo para poder escribir esta carta y enseñarnos conforme tú así lo quieres. Te alabamos, Padre, y pedimos que tú nos guíes, nos bendigas y podamos nosotros ser esos creyentes que tú quieres en medio de este mundo que lamentablemente cada día va peor. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas
y que tú guíes a cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.